¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de tu programa Desde el Banquillo. Tu derecho, nuestra voz. El día de hoy tenemos un tema muy importante que yo considero que cualquier emprendedor debe entender, sobre todo, pues que implica prácticamente tanto en las finanzas y en las contabilidades de los negocios. Y para ello tenemos a la contadora Fátima Chu, quien nos platicará respecto de las retenciones y cómo es que en la vida cotidiana cada emprendedor debe considerarlos, desde cómo determinar el precio de su producto, qué impacto tiene y sobre todo las consideraciones que debe tener al momento de aplicarlo, ya que de no hacerlo podríamos tener complicaciones en la materia fiscal. Estimada contadora, bienvenida. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir lo que es como el conocimiento y sobre todo en el tema de retenciones, que es un tema muy complicado y que pues, muchas personas no terminan de entender qué es e incluso porque pues su pago se ve disminuido, ¿no? Es correcto y es muy importante y así me gustaría empezar este bloque en el sentido de entender qué es una retención, porque muchas veces podremos entender que a lo mejor yo cotizo un servicio, ya sea profesional o un servicio por algún oficio que estoy yo realizando, y si no considero estas retenciones, a lo mejor lo que yo espero que reciba en mi bolsillo puede ser tener un impacto, ¿no? Y entonces, ¿qué debemos entender como estas famosas retenciones? Así es. Bueno, pues las retenciones podríamos decir que es un mecanismo que creó la autoridad con el fin de facilitar la recaudación de impuestos. Eso se puede ver como desde una perspectiva de la autoridad y desde parte de la perspectiva de nosotros como proveedores o prestadores de servicios, lo podemos considerar como un pago anticipado de nuestros impuestos que declaramos mensualmente. Ok, es decir, tanto yo como prestador de servicios puedo sufrir retenciones, pero también en caso de que yo solicite servicios, ¿tendría la obligación de retener? Así es. Ok, perfecto. Y esto no necesariamente es como un impuesto adicional, ¿no? No. O sea, esto, ¿cómo lo podríamos entender? A ver si nos puedes explicar, porque ese tema es complicado. Entonces, vamos a bajar el tema, que los expliques con manzanitas, porque ni yo a veces lo entiendo. Sí, bien, no, para nada es un impuesto adicional, no es nada extra. Al contrario, el tema de las retenciones se ve reflejado en nuestros pagos mensuales y justo como lo mencioné, uno como prestador de servicios lo debe considerar como un pago anticipado, ¿no? Porque precisamente al momento de hacer nuestra declaración mensual vamos a considerar esas retenciones que ya no se efectuaron y se va a descontar de nuestro pago final del impuesto. Perfecto. ¿Y sabes dónde me ha tocado ver mucho? Que nos efectúan retenciones y que no conocemos, sobre todo cuando las personas tributan en el régimen de sueldos y salarios. Sí. Me ha tocado escuchar muchos comentarios de yo llevo 15 años trabajando y nunca he pagado impuestos, ¿no? Y ni siquiera sabemos que en nuestro timbrado viene una parte de retenciones, ¿no? Y es justamente estos pagos, ya sea dependiendo de tu forma de pago, que sea quincenal, semanal o hasta mensual, donde viene esa retención y que son estos pequeños pagos que tú realizas de manera anticipada al fisco y que cuando llega a abril es las famosas devoluciones, que es cuando te retuvieron un importe mayor al que efectivamente tenías que pagar, ¿no? Así es. Y con ello, si pudiéramos entender en esta parte, por ejemplo, ¿quién es el sujeto obligado a realizar las retenciones, ¿no? En este caso, en el ejemplo que yo ponía, evidentemente es el patrón, ¿no? Retiene y entera, ¿no? ¿Qué otros casos, qué otros supuestos? O sea, ¿quiénes deberíamos de entenderlo? Realmente quien está obligado o bueno, más bien es una responsabilidad de ambas partes, ¿no? Tanto del proveedor, porque es quien va a emitir la factura, como del cliente, que se debe de asegurar. Ahorita vamos a explicar como diversas maneras en que podemos asegurar si debe de o no de llevar retención el pago que le vamos a hacer a nuestro proveedor. Okay. Pero en sí, quien realiza la retención es quien paga el servicio, ¿no? Okay. Porque se va a descontar del pago total al proveedor. Okay. Tenemos el tema, por ejemplo, de que necesitamos servicios de algún abogado. Entonces, y eso sí, debemos establecer primero que las retenciones generalmente se hacen cuando el cliente es una persona moral
y el proveedor es una persona física. Eso sí es muy importante dejarlo claro. Por ejemplo, si yo como contadora, persona física, necesito servicios de algún abogado, persona física, no voy a retener, porque se trata de dos personas físicas. Si yo como despacho de contadores, que una sociedad civil, soy una persona moral, contrato los servicios de un abogado persona física, ahí sí debo de efectuar la retención. Es correcto. Y aquí yo tengo otra pregunta. Es importante un concepto que creo que es oportuno señalar, ¿no? Porque creo que hay una diferencia entre que tú realices el pago directamente y en su caso que te lo retenga, ¿no? Pero también en el tema de la retención, o sea, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, ¿lo puedo yo disminuir o se tiene que acreditar? Y que ahí entra un tema bien complicado para todos los que no somos contadores, entre diferencia entre acreditamiento y luego en el tema de disminución del impuesto. O sea, ¿cómo funciona de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Y qué pasa si la persona que está obligada a retener como tal no lo hace, ¿no? Porque también pudiera pasar, ¿no? Sí, precisamente por lo mismo es muy importante revisar las situaciones la situación del proveedor que estamos contratando para tener la certeza de si lleva retenciones o no, porque en caso de que el proveedor deba de llevar retenciones y yo como cliente no las efectúe, va a ser una carga que yo voy a terminar absorbiendo porque es mi obligación entregar esas retenciones que debía haber efectuado, ¿no? Claro. Entonces... Es decir, te quedas con una deuda por no ver o no conocer o en su caso no determinar correctamente la retención. Así es. ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, también un tema, afortunadamente los tribunales coincidieron en el sentido de también si un tercero no pagó esas retenciones no tendría por qué afectarme mi derecho, como puede ser las devoluciones de sueldos y salarios, ¿no? Que es oportuno que más adelante seguramente lo vamos a ir platicando y me encantaría, contadora, que podamos regresar, platicar un poco de las retenciones del impuesto sobre la renta en materia de reciclo, porque son una de las dudas más comunes. ¿Te parece? Sí. Amigas, amigos, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. El día de hoy estamos conociendo un tema un poco técnico, pero que es importante que podamos conocer respecto de las retenciones de los impuestos que nosotros estamos sujetos en este ciclo tributario, ¿no? Tanto que participemos como la prestación de un servicio o en su caso cuando estaríamos obligados y al momento que recibimos como tal alguna prestación de un servicio, ¿no? Y entonces es ahí donde quisiera yo entrar, mi estimada contadora Fátima, bienvenida a este segundo bloque, en un tema que es muy común, sobre todo porque gran parte del padrón de contribuyentes actualmente se encuentra en el famoso RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, que viene a sustituir como tal al régimen de incorporación fiscal y que a su vez sustituyó el famoso régimen de los repecos, ¿no? Digo, tú estás muy joven para entender esa parte. Yo creo que estabas en la primaria cuando nacieron los famosos repecos, pero es oportuno, sobre todo porque RECICO viene teniendo ciertas bondades, ¿no? Ya platicaremos más adelante a quién les aplica, a quién no les aplica, pero debemos entender que el RECICO es para sujetos o en su caso personas físicas o morales que se dedican a cierto tipo de actividades, como cuáles podrían ser. Sí, bueno, como bien lo comentas, es un régimen relativamente nuevo y sí muy noble, muy flexible, precisamente con la idea de facilitar la recaudación, ¿no? Desde el punto de vista de la autoridad. Y quienes puedan participar son personas que realicen actividades empresariales, que presten servicios profesionales, honorarios, y quienes también ofrezcan como servicios de arrendamiento, ¿no? Del uso o goce temporal de bienes. Sí, y es importante nada más únicamente comentar que si somos socios y accionistas de alguna persona moral no podemos pertenecer a este régimen. Pero ahora bien, es importante, sobre todo que la nobleza de este régimen pues también implica que debemos ser cuidadosos con las retenciones, ¿no? Y es ahí donde me gustaría que nos puedas platicar
¿En qué casos de una persona física que tributa en reciclo, en qué momento debe existir esta famosa retención? Bueno, de acuerdo a lo que nos establece la misma ley, la retención se va a efectuar siempre que el pago del servicio, del producto, de lo que sea, lo vaya a hacer una persona moral. Ok. Y es la persona moral quien le debe retener una tasa del 1.25% a la persona física, ¿no? Que es quien está ya sea vendiendo el producto o ofreciendo el servicio. Y aquí justamente ahorita que hablas del tema de la determinación de que está prestando el servicio a la persona física, me ha pasado mucho que muchas veces los emprendedores a veces no saben calcular correctamente el precio del producto, ¿no? Y entonces a lo mejor estiman que su servicio costaba, no sé, 1,000 pesos, y ya cuando vienen las retenciones de impuestos, a lo mejor esa ganancia de utilidad o porcentaje que podían tener de utilidad o ganancia, prácticamente se la comió las retenciones por no calcular esta parte, ¿no? Por así decirlo, de los grandes errores que tenemos como emprendedores, muchas veces no considerar todas estas retenciones porque pudieran matar el margen que pudiéramos yo tener de utilidad, ¿no? Donde a lo mejor por ser tu primer venta o tu primera experiencia, este tipo de retenciones a veces no las consideramos en el precio del producto final, y por tanto la ganancia esperada podría verse afectada, ¿no? Y es aquí muy importante que puedan acercarse a su profesionista de cabecera con la finalidad de conocer, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos nosotros un costo, que son todos los gastos que van incluidos para que yo pueda prestar ese servicio o elaborar ese producto, también lo es que debemos de calcular bien los impuestos, ¿no? Desde considerar evidentemente que el precio que le estás ofreciendo a quien te va a brindar ese servicio debe traer el IVA, ¿no? Y considerar las retenciones respectivas para que sea un total contemplado y en tu control puedas determinar correctamente la ganancia que vas a tener por cada producto, ¿no? ¿O tú qué opinas, Fátima? Sí, 100%, la verdad es un error muy común en el tema de cotizar, de llevar un control del margen de utilidad que se va a tener y que uno espera. Y pues, qué mejor a pesar de ser emprendedores, ¿no? De ir empezando en estos temas, tener un poco de conocimiento y anticiparse como a este tipo de errores que uno pueda tener y que generalmente son por falta de conocimiento. Uh-huh. Entonces, sin nada como una buena asesoría. Perfecto. Y una pregunta, por ejemplo, y esa es una duda que a mí siempre me sale, respecto de si un profesionista independiente le factura a una empresa, en ese momento aplica la retención del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿En dónde la puede ver reflejada como tal? Sí, bueno, también algo a considerar es que la retención se va a ver reflejada y uno va a tener la obligación de enterar esa retención como persona moral hasta el momento en que se realiza el pago. Uh-huh. Si tú prestaste tus servicios como abogado y facturaste, pero no se te realizó el pago hasta dentro de 2 meses, uh-huh. Hasta dentro de 2 meses es cuando te van a retener porque se hace con el pago. Ah, ok. Es el momento del pago, no el momento de emitir la factura ni más, ¿no? Sí, okay. Sí, claro que se debe de ver reflejado el importe en la factura, uh-huh. Pero la retención se efectúa al momento del pago, ¿no? Okay. Entonces, sí, 100% se va a ver reflejado en el tema de la factura y también se va a ver reflejado en tu declaración provisional del mes, ¿no? Ok. Que eso también es importante considerar que toda esa información ya viene precargada. Okay. Entonces también es muy importante que la factura o el comprobante que ampara esa retención tengan los importes correctos, uh-huh. Porque se reflejan 100% en el pago de impuestos mensuales. Y digo, por ejemplo, hablando de reciclo, ya hay algunos datos que no puedes editar, porque antes pasaba mucho, ¿no? Y que de repente había malas prácticas de aumenta retenciones y ya compensas el saldo a cargo que te podía salir, ¿no? Al día de hoy, ya con los sistemas que tienen servicio de administración tributaria, todo está automatizado para que prácticamente tengas todo precargado, ¿no? Y es ahí donde la autoridad hace ese cruce de información. Uh-huh. Pero muy bien, contadora, ya platicamos un poco del impuesto a la renta, pero también hay un tema de retenciones de impuesto al valor agregado, el famoso IVA. ¿Qué te parece si regresando al siguiente corte lo comentamos? Claro que sí. Amigas, amigos, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo.
Ya estamos de regreso en tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Continuamos hablando respecto de las retenciones que somos nuestros sujetos al momento de participar en este ciclo tributario, ya sea como sujetos activos o pasivos, y es ahí donde vamos a pasar ahora a conocer el tema de las retenciones del impuesto al valor agregado. Ya platicamos un poco qué pasa respecto al impuesto de la renta, poníamos algunos ejemplos de sueldos y salarios, reciclo, y es ahí donde es momento de pasar al impuesto al valor agregado, ¿no? Al famoso IVA. Debemos nosotros entender que si bien es cierto somos una zona fronteriza, a comparación, por ejemplo, de Mexicali, que tienen una tasa preferencial del 8%, en Baja California Sur es el 16%. Y que este impuesto como tal, ya lo hablábamos en el primer bloque, que era muy importante considerar en la prestación de nuestros servicios. Y nada más como nota o tip, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que todos los productos ya deben de considerar este impuesto, y de no hacerlo pudiéramos ser susceptibles a alguna sanción, ¿no? Pero vamos a platicar un poquito. Respecto a las retenciones de IVA, igual si puedas decirnos qué es el IVA un poquito más para poder entenderlo, cómo es como tal que aplica. Hay muchas confusiones respecto de cuándo aplica, cuándo no aplica y en qué tipo de operaciones. Entonces, contadora, por favor, platícanos un poco. Bueno, el IVA es un impuesto, considero, muy difícil de comprender, ¿no? Para las personas que no son contadores o que no se dedican como tal a este tema. Sí es un impuesto complicado, pero es muy importante entender primero que nada que no es un impuesto propio. Más bien es un impuesto indirecto. Este quiere decir que se traslada o se va pasando, ¿no? Hasta llegar al consumidor final, ya sea del producto o del servicio, ¿no? Entonces, muy importante dejar en claro eso, no es un impuesto propio, a diferencia del impuesto sobre la renta, que ese sí es propio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también lo que es los 3 tipos de IVA, se podría decir, que vamos a abarcar, que es el IVA trasladado, que es aquel que nosotros le vamos a cobrar al cliente. El IVA acreditable, que es ese que nos toca cuando nosotros somos clientes y nos cobran a nosotros. Ese es el IVA acreditable. Y también pues el IVA retenido, ¿no? Que es el que nos van a descontar de nuestro pago final en caso de que aplique la retención. Y sí, como bien también es importante dejar en claro que en tema de ISR se habla de en qué régimen tributo, ¿no? Qué tipo de persona soy, cómo pago mis impuestos en cuanto al impuesto sobre la renta. Y hablando de IVA, nos vamos más hacia el tipo de operación que estoy realizando o el tipo de servicio que estoy dando, ¿no? Y sí, existen operaciones a las que les va a aplicar el 16% de la tasa del IVA. Hay operaciones que les aplica la tasa cero. Hay operaciones que son tasa exenta. E incluso hay operaciones que no son objeto de IVA. La verdad es que es un impuesto que es un mundo, porque tiene muchas vertientes. Y bueno, obviamente en el tema de retenciones de IVA, pues va a aplicar a las operaciones a las que les aplica el 16%. Y creo que el IVA trasladado, como bien lo explicaste, y creo que fue una exposición muy padre, porque creo que así todo lo podemos entender en el sentido de lo complicado que es, pero en su caso la importancia que tenemos de poder, vamos a llamarlo así, ocuparlo bien cuando tengamos que acreditarlo, pero sobre todo cuidarlo y apartarlo en una bolsita, el IVA trasladado, porque es la mayor complicación que podemos tener, ¿no? Así es. Por ahí tenemos a un buen profesor del TEC, de aquí de La Paz, que siempre decía a los emprendedores: cuando tu negocio pague mucho IVA, significa que estás teniendo rendimientos, o en su caso estás teniendo muchas operaciones en tu negocio y te debería dar gusto pagar el IVA. Pero ¿qué pasa cuando no somos administrados y nos llega la declaración y es pagar ese IVA traslado que no cuidamos, que no aportamos y que pensamos que era nuestro, ¿no? Y automáticamente ya lo gastamos, ¿no? Que creo que es a veces donde nos da dolor de cabeza el IVA, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, 100%, o sea, pues uno recibe el total, ¿no? Tanto el pago por sus servicios como el IVA, que ya va incluido en la factura, y cree que ya todo ese dinero es suyo. Pero no, a fin de mes, o bueno, cuando nos toca ya pagar los impuestos, debemos de entregarle a la autoridad todo ese IVA que nosotros
recogimos ¿no? del cliente y lo juntamos para entregárselo a la autoridad. Entonces sí, yo creo que lo mejor sería ir apartando las del IVA que voy recaudando, que voy trasladando, y no moverlo. O sea, no, realmente es un dinero con el que no puedes contar porque no es dinero tuyo. Claro. No le pertenece a la autoridad y tú nada más le ayudaste a recaudarlo. Y digo, nada más para que me quede claro y si es necesario explícame con manzanitas, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos un IVA trasladado, que es el que le cobramos a nuestros consumidores, pero yo voy a poder aprovechar también de todos mis gastos que yo ejecuté para poder realizar o poder prestar ese servicio o producto, que es el IVA que yo estoy generando por ser consumidor, y entonces voy a poder compensar, ¿no? Y en su caso, bueno, no se llama compensar, se llama acreditar. Y lo que me sobra es lo que le voy a entregar a la autoridad. ¿Es correcto? Sí, así es. Es importante también establecer que está el criterio de para yo poder acreditarme un IVA, es decir, usar a mi favor el IVA que a mí como cliente, yo siendo cliente, para usar a mi favor el IVA que a mí me trasladaron o que a mí me quitaron, debe de cumplir con requisitos de ser deducible. Ok. Entonces, si yo pagué IVA para ir, no sé, al cine, pues claramente una ida al cine no es deducible, no me puedo acreditar ese IVA que pagué. Que es el famoso que sea estrictamente indispensable de tu actividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy si yo me dedico y tengo una cafetería, posiblemente todos los gastos que yo genere para poder brindar mi servicio o mi producto van a ser los voy a poder acreditar ese IVA, ¿no? Pero si a lo mejor, por ejemplo, en ese mismo caso tengo un viaje, ¿no? Un viaje personal, todos esos gastos no se incluyen, o sea, no podrían ser susceptibles de esta mecánica, ¿no? Así es. Entonces, ni para deducirse en temas de impuestos sobre la renta, ni para acreditarme todo el IVA que pagué en el viaje. No, sí, y aquí es un tema muy importante y con esto me permito cerrar este bloque en este tema porque creo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se abrió mucho el debate en las últimas semanas en redes sociales un criterio que salió por parte de una autoridad federal donde le ponían un caso, ¿no? Es un abogado y compró una pluma de 50,000 pesos contra una Big de 3, 4 pesos, ¿no? Entonces, para la autoridad era cuestionar por qué podría ser deducible o no este gasto. Al final del día, las dos plumas hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces la autoridad nos va a estar cuestionando si yo realicé este gasto únicamente para no pagar impuestos, es decir, para poder hacerlos deducible, cuando la mecánica y la función es lo mismo. Pero decíamos, oye, es que a lo mejor es un regalo corporativo que yo le voy a dar a mis clientes, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que justificar, ¿no? Al final del día estamos viviendo un tema donde la autoridad busca que todas estas operaciones o tu mecánica como emprendedor tenga un famoso tema que es la sustancia económica, ¿no? Entonces, es decir, yo como en este modelo de economía de opción voy a poder decidir qué gastos realizar y con quién. Y la autoridad tiene la oportunidad, conforme al quinto A, de cuestionarme si es o no deducible, ¿no? Y entonces, creo que ha sido un bloque que platicamos un poquito y sobre todo muy vasto del IVA para que puedan ustedes entenderlos y sobre todo mejor consejo con el cual yo podría cerrar, y ahorita tú nos das un consejo para cerrar este bloque, es IVA trasladado, guardarlo, separarlo y tenerlo listo para enterarlo, porque si no, pudiéramos empezar a crear unas contingencias financieras que se convierten en fiscales, ¿no? Para concluir con toda la última recomendación. ¿Con el IVA? Bueno, pues para cumplir con el IVA coincido 100% con el consejo de dejarlo y tener muy en mente que no es dinero nuestro, es dinero que al final vamos a terminar enterando, y pues sí tener también como cierto control, ¿no? En cuanto al IVA acreditable que yo voy a tener, porque va a ser muy difícil que el IVA que yo trasladé vaya a ser mi pago total, ¿no? Hay que tener también en cuenta lo que es el IVA acreditable y pues, muy en cuenta que no es dinero nuestro. Muy bien, contadora. Pues vamos a un pequeño corte, regresamos al último para seguir platicando del impuesto al valor agregado, pero sobre todo de las retenciones y sus aspectos a considerar. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo.
justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en este último bloque de tu programa El Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Continuamos con la contadora Fátima Chiu y seguiremos platicando respecto al impuesto al valor agregado y las retenciones que son aplicables dentro de tanto la mecánica que nosotros tenemos como emprendedores. Y entonces ya platicamos la naturaleza, nos explicaste muy bien qué no hacer con el IVA trasladado y aquí es importante. ¿La retención del IVA aplica para todos los servicios? Me gustaría partir con esta pregunta. La retención del IVA se ve directamente en la ley del IVA, ¿no? Y ahí nos establece para qué tipo de servicios se aplica. A diferencia de la ley del ISR, que nos habla estrictamente de honorarios, y justo es un tema que entra como mucho en debate y es mucho de criterio. El ISR es un tema de honorarios. El IVA nos habla de servicios personales independientes, que nosotros generalmente, más bien nosotros debemos entender por servicios personales independientes todo aquel servicio que se puede prestar sin tener como una subordinación directa con quien nos contrata, ¿no? Entonces, a diferencia de los honorarios, que ese sí requieren de un título o de literalmente de un título para poder ejercer esa profesión, ¿no? Entonces, sí existe esa distinción entre los dos tipos de impuestos, una cosa son honorarios y otra cosa son los servicios personales independientes. También otro tipo de servicios que tienen que ver con la retención del IVA son también el arrendamiento, el uso o goce temporal, que también conocemos así. Importante también, el ISR contempla el arrendamiento de usos inmuebles y la ley de IVA nos habla de uso o goce temporal de bienes, ¿no? Tanto muebles como inmuebles. Y eso también es como muy importante señalar esa parte. Nos habla también de servicios de comisionistas. Y por último, también la retención aplica en cuanto a fletes. A fletes o servicios de autotransporte de bienes, ¿no? Esos son como que los casos en los que aplica la retención del IVA. Aplica en diferentes también tasas. Por ejemplo, para el tema de fletes o autotransporte se va a aplicar el 4%. Y en los demás servicios se aplican 2/3 partes del IVA trasladado. No, si nuestro IVA trasladado es el 16%, esas 2/3 partes son 10.667%. Entonces también es importante como considerar esa parte y como les comentaba anteriormente, esto es por el tipo de operación que se está llevando a cabo y siempre teniendo en mente esas especificaciones que un honorario siempre va a ser un servicio personal independiente, pero un servicio personal independiente no siempre va a ser un honorario. No hay que tener como esa... Ok, perfecto. ¿No? Y digo, ya nos platicabas un poquito cuál es el tema de a considerar, ¿no? O sea, el tema de el servicio producto, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos, el tema del título profesional, ¿no? Y entonces es importante considerar y analizar qué tipo es, sobre todo porque al final ya hablamos que todas estas retenciones implican o pudiera tener el impacto de o quedarte con una deuda o en su caso que te están reteniendo, ¿no? O en su caso está además, ¿no? Entonces es importante conocerlo, ¿no? Y entonces es importante, digo, creo que lo hemos platicado a lo largo de este bloque, pero ¿qué errores se cometen al confundir con el IVA trasladado y el IVA retenido? O sea, ¿cuáles podrían ser las implicaciones? El IVA trasladado es ese IVA que yo como proveedor le quité al cliente, porque al final es un impuesto del cliente, ¿no? Sí. Y el IVA retenido es como esa parte que el cliente, en este caso siendo persona moral, el cliente me va a quitar. A mí, como quien dice, me va a aligerar la carga, ¿no? De yo, en vez de tener que pagar el total del IVA que trasladé, me retuvieron una parte y ya como que los dos vamos a enterar en conjunto el 16%, ¿no? Entonces como que de alguna manera también a mí como proveedor del servicio, a quien le retuvieron, se me aligera un poquito la carga para fin de mes. Y también, pues por parte, al final es un trabajo en conjunto, ¿no? Y que va a ayudar, pues, justo a la recaudación del impuesto. Y ahorita que dices esa parte del 16%, es oportuno señalar que hay una parte, por ejemplo, en el tema de auditorías, cuando es este tema de verlas, el tema de las deducciones, se habla de un tema de simetría fiscal, ¿no? Donde al final del día lo que busca el Estado es que justamente no importa
¿quiénes son los sujetos retenedores? Lo que se busca es que ese 16% al final del día caigan en las arcas del Estado, ¿no? Así y sobre todo que buscan proteger esa parte, ¿no? Ni caer en cargarle el peso a uno, sino al otro, sino que cada uno pueda aprovecharlo como lo pueda aprovechar y al final del día que el restante sea integrado para al final del día el Estado pueda cubrir sus gastos, ¿no? De como servicio público que tiene que hacer, ¿no? Entonces, contadora, ¿cuáles son los principales problemas que generan al emitir un CFDI, la famosa factura, sin las retenciones correctas? O sea, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Tiene, la verdad es que muchísimas implicaciones el no emitir la factura correctamente, ¿no? Y justo, o sea, como la autoridad ya está haciendo tantos cruces ya con tanta tecnología que tenemos y tantas pues maneras o mecanismos que la misma autoridad va poniendo a fin de cruzar la información tanto de cliente como de proveedor y empieza en la factura, ¿no? Que es lo que ya tiene en sus manos sí o sí la autoridad. Entonces, el no desglosar correctamente cada importe de la factura, ya sea subtotal, cantidades, el IVA y todo eso, va a traer, al final de cuentas, problemas desde la molestia de la autoridad de venirnos a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué no me trajiste esto y esto? Y puede recaer hasta, si una factura no está bien emitida, ya no es deducible. Okay. Si ya no es deducible, ya el IVA tampoco es acreditable. Claro. Entonces ya nos puede, la verdad es que afectar desde un pago mensual, incluso hasta el impuesto anual, ¿no? Entonces, también en temas de cómo llevar cierto control de los ingresos que tuve, porque no consideré retenciones. Si yo, como persona moral, la factura que recibí está mal y no traiga retenciones, yo las voy a terminar absorbiendo y ya terminé pagando más. A lo mejor no directamente al proveedor, pero ya fue más caro el servicio que recibí porque no hice las retenciones y como quiera yo las tengo que enterar. O sea, claro, como quiera la autoridad me va a pedir esas retenciones que debía haber efectuado y no las hice, ¿no? Entonces sí, también es muy importante checar que la factura esté bien emitida y no nada más, o sea, y bueno, conjunto a la factura pues viene lo que es la constancia del proveedor. Claro. ¿No? También es un tema muy importante. Claro que sí. Y aquí digo, para ir cerrando este último bloque que la verdad se me ha pasado muy rápido en particular y a veces es, cuando hablamos de IVA, muchos hasta nos quedamos dormidos porque no entendemos, ¿no? Y es ahí donde, previo a hacer el cierre de esta plática, me gustaría preguntar, o en su caso comentar, que es importante algo que acabamos de platicar, ¿no? Que al final del día, la información que se está procesando por parte de la autoridad es muy oportuna en el sentido de que creo que estas facultades de que el SAT nos está enviando cartas de invitación, las famosas facultades de gestión, por un lado, digo, son molestas porque nos están llegando cada mes, ¿no? Pero por otro lado también nos da la oportunidad de saber en dónde estamos parados, ¿no? Y si mi prestador del servicio contable no está haciendo las cosas de manera correcta, en ese momento sabemos que puede ser la primera alarma para poder decidir o cambiar o jalarle las orejas para que pueda cumplir, ¿no? Porque todos estos mensajes al final implica el que no se está cargando o la información que estamos nosotros reportando contra lo que hay en la base de datos no está coincidiendo, ¿no? Y puede ser el primer aviso de ten cuidado porque puedas tener alguna facultad de comprobación. Así es. Contadora, para el cierre de este último bloque me gustaría ver si para las personas físicas o empresas, personas físicas o morales, perdón, ¿cómo podemos evitar problemas con este tema de las retenciones? ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes? Bueno, yo creo que principalmente, y lo que comentamos en un principio, la perspectiva que tenemos de las retenciones, ¿no? No es un descuento a nuestro pago y no hay que verlo así como, ay, me están quitando dinero. Al final es parte de nuestro impuesto, ¿no? Entonces, más bien verlo como un anticipo de nuestros impuestos, porque al final, insisto, se descuenta de nuestro pago mensual. Esa retención o ese dinero que nos está quitando el cliente lo podemos acreditar en nuestro pago provisional, ¿no? Que es el que hacemos cada mes. Entonces, empezando por ahí. No es un descuento, no es impuesto adicional, no es nada extra. Es una parte de lo que nos toca. Okay. Principalmente, ¿no? Otra, pues llevar un buen control. O sea, sí, precisamente un contador, a lo mejor, o sea,
de una persona que no es contadora, que no lleva su propia contabilidad, no debe preocuparse por esas partes, pero sí el contador debe de preocuparse por ir cruzando él mismo la información que tiene el SAT con lo que efectivamente, o con la realidad, ¿no? Precisamente para evitar como esos cuestionamientos. Llevar un control tanto en cuanto a ese tema de los cruces que debe de haber con la autoridad, los pagos, que las facturas estén bien emitidas, el tipo de proveedores que llevamos, porque también, bueno, he de mencionar que hay proveedores que no quieren que les hagan retención porque no saben, no tienen esa perspectiva de las retenciones y se rehúsan a que les efectúen alguna retención. Entonces, pues tal vez incluso cambiar de proveedor, ¿no? Porque es algo que nos va a terminar afectando. Sí. Y al final, pues son impuestos y uno debe de cumplir, ¿no? Sí. Entonces, y eso es muy importante porque hablamos de estas retenciones, pero esto no implica que sea para grandes contribuyentes, medianos contribuyentes, aplica para todos, ¿no? Así es. Aplica para todos y en ese mismo sentido, no porque vaya yo iniciando mi negocio significa que tengo que dejar a un lado esta parte, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, al final del día, hay un tema que es muy conocido, que es el tema de la discrepancia fiscal y sobre todo con los medios tecnológicos al día de la autoridad. Créeme que no le vemos la cara, ¿no? O sea, al día de hoy ya se entera si estás teniendo ingresos, retenciones y en su caso si estamos declarando o no, ¿no? Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Para cerrar, pues contadora, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algunos medios de contacto donde te puedan localizar? No, pues primero que nada agradecer el espacio, la oportunidad igual de compartir. Y pues medios de contacto, mail es fchiu@crestonbsg.com.mx. Muchísimas gracias, contadora. Y pues amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en el mismo horario a través de la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, a quien siempre agradecemos la oportunidad de llegar y de los esfuerzos que se hacen para llegar a todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. El Banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.